Bendiciones allí donde te encuentras. Al inicio del Shabbat, dice César Vidal, autor, historiador, escritor, cristiano, español, premiado en muchísimos lados por su forma de escribir y su riqueza en los textos. Como historiador es maravilloso. En su libro Más que un rabino, te recomiendo este libro de César Vidal. Él dice así: al inicio del Shabbat, apenas depositado el cadáver de Jesús en el sepulcro, el panorama resultaba innegable. Cualquiera que hubiera observado lo sucedido aquel viernes de Pascua en Jerusalén no hubiera albergado duda alguna de que la historia de Jesús y con él la de sus seguidores había concluido. Aquella muerte había sido tan vergonzosa, tan repugnante, tan horrible, que resultaba imposible conectarla con la gloriosa salvación de Dios. A decir verdad, las autoridades del templo y sus aliados entre los judíos podían respirar tranquilas porque el peligro que representaba Jesús estaba conjurado. Todo había terminado. Esto es un poco lo que venimos hablando en estos días de Semana Santa. Tanto para los judíos como para el mismo Satanás, Cristo había sido vencido en la cruz. Sin embargo, sabemos que la historia cambió rotundamente. Mira lo que dice más adelante. Al concluir el día de descanso prescrito por la Torá, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron algunas hierbas aromáticas con la intención de ir a ungir al difunto aquel mismo domingo. Sin embargo, cuando muy de mañana llegaron al sepulcro, las mujeres descubrieron que la roca que lo cubría había sido corrida y que el interior se hallaba vacío. Asombradas por aquella eventualidad, entraron en la tumba para encontrarse con un varón que les ocasionó un profundo temor y les anunció que no debían buscar entre los muertos a Jesús porque se había levantado tal y como había anunciado cuando aún se encontraba en Galilea. El anuncio no dejaba de ser revelador. Jesús había muerto de acuerdo con sus repetidos anuncios, pero también, como había predicho, se había levantado. Más adelante, él comenta la reacción de los discípulos que plantearon que pensaban que las mujeres estaban locas y la diferente reacción de los otros discípulos, ¿no? Que Pedro como quedó abrumado, pero que cuando logra ver el lienzo allí y se da cuenta que el cuerpo no está, entonces cree. Pero qué interesante, porque lo que César Vidal nos comenta es que es un hecho que tuvo muchísimos testigos. Los testigos no fueron solamente aquellas mujeres que lo siguieron, ni tampoco fueron solamente los 12 discípulos. Porque de esa manera podíamos decir, bueno, esto fue una estrategia de sus seguidores que no quieren quedar como perdedores, entonces inventaron todo esto y hicieron un complot entre ellos y empezaron a decir, bueno, vamos a decir que resucitó, que se nos apareció un ángel, que lo uno, que lo otro, y bueno, y patatín que patatán, vamos a decir que en realidad resucitó, pero sabemos que no es así. Y nos robamos el cuerpo, ¿no? Esto es lo que los judíos pensaban, tenían este miedo de que sus discípulos hicieran una estrategia falsa para decir que él había resucitado. Pero César Vidal nos plantea que desde el punto de vista histórico es un hecho sin precedentes en la historia, en el sentido, no si lo miramos desde el punto de vista espiritual, sino si lo miramos desde el punto de vista histórico, porque muchísimos testigos llegaron a plantear que Jesús había resucitado. Y me gustaría contártelo. Ya vas a decir otra vez Max Lucado. Sí, otra vez Max Lucado. Soy fanática y tengo todos sus libros. Jesús experimentó una resurrección física y fáctica, dice Max Lucado. Y aquí, porque lo hizo, nosotros también lo haremos. Pero cada uno en su debido orden.
Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aristóteles se equivocó, dice Lucado. No se le debe temer a la muerte. Sartre no estaba en lo cierto. Tu último momento no es el peor. La creencia griega estaba errada. Carón no te conducirá hasta la nada. 500 testigos dejaron un testimonio que todavía resuena. No hay peligro en la muerte. Así que muramos con fe. Dejemos que la resurrección penetre hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón y defina la manera en que miramos a la tumba. Dejemos que libre a todos los que por el temor de la muerte estaban durante vida sujetos a servidumbre. Jesús otorga valor para el pasaje final. Estas palabras son bellísimas. Si te pones a pensar en un juicio, cuando vemos una película, se llama una serie de testigos, 1, 2, 3, y para un juez alcanzan. Si hay dudas, imagínate, siéntate, llévate la lanchera con el almuerzo y comienza a llamar a los testigos, porque tienes 500 testigos, sin contar a los discípulos y a las mujeres que vieron a Jesús resucitado. Nuestro Señor resucitó. Es un momento de gozo y un momento de algarabía que tenemos los cristianos que celebrar. ¿Qué es del creyente si la resurrección no hubiera sucedido? Nuestra fe sería en vano, sería una fe muerta. Pero la resurrección tuvo un propósito. ¿Qué es lo que se logró con la resurrección de Jesús? Si quieres puedes tomar nota. Bueno, en primer lugar, si lo analizas, lo que se hizo fue vindicar el nombre de Cristo. Es decir, todo lo que Cristo dijo se cumplió tal como Él lo planteó. Por otro lado, la resurrección validó su muerte como efectiva para perdonar los pecados. Porque si Él, que había dicho que tenía la capacidad de perdonar los pecados, no hubiera resucitado, tú te quedarías con dudas. Pero Él resucitó. Entonces te dices a ti mismo o a ti misma, si resucitó, entonces también tiene el poder para perdonar mis pecados. En tercer lugar, la resurrección de Cristo permite que los creyentes, por medio de su Espíritu, puedan vivir teniendo poder sobre el pecado. Los cristianos, a través del Espíritu Santo, podemos realmente decir que en la sangre de Cristo somos limpios. En cuarto lugar, nos asegura nuestra futura resurrección, después de la cual siempre estaremos con Él. Y en quinto lugar, nos da una esperanza actual y viva. Así como el amanecer hace retroceder a la oscuridad, la resurrección de Jesús también disuelve nuestra desesperanza. Que Dios te bendiga ricamente. Celebra este domingo de Pascuas y, como decimos habitualmente, verdaderamente Cristo ha resucitado.